Argentinos que están preocupados por lo que pasa entre Irán e Israel. Tranquilos, tranquilos porque la política exterior en este caso del gobierno de Javier Milei no nos va a llevar a una guerra o involucrarnos en una guerra. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque muchos están preocupados, les voy a contar acá entre mates, muchos están preocupados con lo que pasó la semana pasada cuando la Cámara Federal de Casación Penal finalmente determinó que Irán es el responsable, fue el responsable de los atentados, del atentado a la AMIA de 1994. Bueno, ¿en qué nos influye esto que pasó, que Argentina haya declarado a Irán como Estado terrorista, el alineamiento que el gobierno de Javier Milei plantea, un alineamiento irrestricto a Israel? Tranquilos, porque Argentina diplomáticamente lo que hizo fue, como gran parte de los países del mundo, condenar el ataque de Irán sobre territorio israelí con más de 300 drones y cohetes. Lo que aduce Irán es que este bombardeo, que fue un bombardeo limitado, de tiempo limitado, y ahora vamos a hablar de esto, lo hizo respondiendo al ataque israelí, que fue el 1 de abril, sobre la embajada que Irán tiene en Siria, en Damasco. Israel niega que haya sido una embajada. Bueno, Irán dice que sí. Para resumir un poco el conflicto entre Israel e Irán, comienzan las primeras fricciones cuando Irán se convierte en una república islámica con la revolución en 1979. A partir de ahí, el ayatolá que asume el poder dice que quiere la destrucción del Estado de Israel. Comienzan fricciones, pero hasta ahora nunca alguno de los dos estados, ni Israel ni Irán, habían bombardeado territorio del otro. Bueno, esta es la primera vez que Irán bombardea territorio israelí. Ese es un dato para tener en cuenta y un dato no menor. También hay datos peculiares de esta participación de Irán. ¿Por qué? Porque lo hizo en un tiempo acotado, muy acotado, y mientras estaba bombardeando y la cúpula de hierro israelí estaba tratando de eliminar todos los cohetes que venían y drones que venían desde Irán, lo que hizo fue enviar un comunicado a la ONU diciendo que esto era en respuesta a lo que Israel había hecho el 1 de abril bombardeando su embajada en Siria. Y acá hay algo clave, porque Irán no se atrevió a más. Irán avisó, Irán le dio tiempo, tanto a Israel como a los aliados, a actuar. Y acá hay una verdadera victoria de Israel. ¿Por qué? Porque Irán sabe que no puede destruir el Estado de Israel, es decir, conoce el potencial de su enemigo y también conoce los aliados de su enemigo, los aliados de Israel, Estados Unidos a la cabeza. Ahora, la pregunta es, ¿qué busca Irán con este ataque de cohetes limitado a Israel? Bueno, lo que dijo Raisi, el presidente, es: le dimos una lección, le mostramos una lección, dice, era eso, ¿no? En respuesta al previo ataque el 1 de abril. Pero hay más temas que tienen que ver con ¿qué? Con que el régimen del ayatolá Jamenei en estos momentos en Irán está siendo muy impopular. No sé si ustedes se acuerdan de Maya Amini. Maya Amini, una jovencita que tenía mal el velo puesto en la calle y se la lleva a la policía de la moral. Porque en Irán hay una policía de la moral que si vos no estás correctamente cumpliendo las normas islámicas más estrictas, hay una escuela que te enseña cómo hacerlo. Esta jovencita apareció muerta. Falleció, se presume, que esta policía de la moral la asesinó. Manifestaciones en todo Irán. Penas de muerte para cualquiera que piense o se exprese diferente al régimen. Otro de los temas tiene que ver con el plan nuclear. Un plan nuclear que a la gente apenas si le interesa porque la situación económica es muy grave por las sanciones económicas de terceras potencias. ¿Qué pasa acá? Y para mí un tema clave, ¿no? Porque Irán ejerce de potencia regional, desestabilizante, si se quiere, en la región. En el 2015, con sangre, sudor y lágrimas, le costó un montón al presidente Obama llegar a un acuerdo para que Irán deje de enriquecer uranio. El enriquecimiento de uranio es clave para la creación de armamento nuclear. Pero cuando llega Donald Trump, unilateralmente decide retirarse de este pacto, le vuelve a imponer las sanciones económicas a Irán, e Irán lo que hace es volver a enriquecer uranio. Entonces comienza a aumentar nuevamente su capacidad nuclear y es lo que ocurre ahora, ¿no?
es una nación, un país regional importante, potente, con capacidad nuclear, gracias a que Donald Trump decidió retirarse de la región. Este creo que es un tema clave aquí. Y ahora hablemos de Netanyahu y de Israel. Netanyahu, el ministro que más tiempo estuvo en el poder, no había manera de formar una coalición para que él vuelva a acceder nuevamente al poder hace 1 o 2 años atrás. ¿Y qué ocurrió? Tuvo que pactar con partidos más ortodoxos o ultraortodoxos. Esta coalición de gobierno ultraortodoxa es la que tiene las decisiones del gobierno. Netanyahu, con el bombardeo sobre la Franja de Gaza y la crisis humanitaria espantosa sobre la Franja de Gaza, generó una crítica internacional muy grande. ¿Por qué? Por la respuesta desproporcionada al ataque del 7 de octubre. Estados Unidos y el mundo le está diciendo, bueno, pará, se te está yendo la mano, esta respuesta es completamente desproporcionada. Sacando esto y los cuestionamientos internacionales, está el cuestionamiento interno, donde la misma población hace hace varias semanas que venían realizando manifestaciones pidiendo su renuncia, más allá de que le quedan 2 años para terminar el poder. En esto, ¿no? Porque Israel está en guerra con Hamás, lo que está ocurriendo acá es que abre un nuevo frente con Irán. Netanyahu dijo que iba a responder, no dijo cuándo, ni cómo, ni dónde, sino que esto se iba a evaluar, pero que iba a haber una respuesta del gobierno israelí hacia Irán. Ahora, el gran error que tiene Netanyahu es esta postura inflexible, no sé si influenciada o no por los grupos ultraortodoxos que lo gobiernan, pero si reconoce a Palestina como Estado, reconoce la necesidad de los palestinos a formar un Estado, no sé si en la Franja de Gaza, pero sí en Cisjordania, esto calmaría muchísimo las aguas en la región. Si Israel decide darle lugar al pueblo palestino a tener su propio territorio y a existir como Estado, dejaría sin argumentos a Irán y a sus socios, y a Hamás y a Hezbolá, porque le estaría dando un lugar y un reconocimiento como Estado.